Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer llegar a sus hogares a través del mensaje poderoso de la palabra de Dios. Hoy hay un mensaje para nuestras vidas que espero que sea de bendición. Algunos que conocen del Señor Jesús van a identificarse. Algunos que no conocen de Dios van a saber lo que es ser feliz en el Evangelio y sufrir por la causa de Dios. En fin, es un mensaje de mucha bendición para nuestras vidas que espero sea efectivo para su vida. Regresamos con el mensaje del Señor. Esta mañana quiero llevarlos a ustedes Today I a want to take you conocer lo bueno de Dios. to know how good God is, Y muchas de las cosas que nos pasan en nuestras vidas, and to know many things that happen in our lives que nos perjudican, nos which afectan, affect us. no lo vemos como algo bueno de Dios. We don't see it as something good that comes from Lo God. vemos como una tribulación, We see it as a tribulation, como una prueba. as a test. Todas las pruebas que nos vengan a nuestras vidas, All the tests that come to our que lives, vengan de parte de Dios, that come from the Lord, serán una bendición para nuestras will be of a vidas. blessing for our lives. Pero las cosas que nos sucedan, But the things that happen to porque us, nosotros nos metimos en because we got problemas, into problems, porque nos metimos a hablar mal de la gente, because we started talking bad about o other people, porque nos metimos en algo que no nos interesaba, or we were nosy, entonces no podemos decir que estamos sufriendo por la causa del then we Señor. can't say that we're suffering because of the cause of Christ. La parte del Señor The part of the Lord es lo que dijo el Señor Jesús. is what the Lord himself said. Dice la palabra del Señor que un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. A ruler questioned him, saying, Good teacher, what shall I do to inherit eternal life? But Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good except God alone. Algunos piensan que la bendición, el tener abundancia, el tener dinero, Something that having money, having a lot of something, es porque Dios ha sido bueno. is because God's been good to them. Y aunque esto es verdad, hermanos, And there's con truth to that. aquellos que buscan de Dios, And those who seek the con Lord, aquellos que pueden vivir como to Abraham, those who can live like Abraham, esto es verdad. that is true. Pero ¿qué tal los misioneros But what about the que viven missionaries de lo que logran obtener de su trabajo, that can survive based on what que they sufren, can get, que sufren de escasez who suffer a need, y sufren por la causa de who Dios? suffer because of the need? ¿Será que Because of the Dios work of no es Christ. bueno con ellos? Is God not good towards them? ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Puede que usted no esté de acuerdo conmigo, Maybe you don't agree with pero me, eso es lo que yo veo en la palabra del but Señor. this is what I see in the Word of God. Para la bendición que menciona Abraham. For the blessing that Abraham mentions, Y Abraham le hace una bendición incondicional. and it is an unconditional promise. Te voy a dar un pueblo, I will te give voy you a dar people, una nación, I will give you a te nation, voy a bendecir. I will bless you. Incondicionalmente. Unconditionally. No tienes que hacer nada, no tuvo que hacer There's nada, nothing that Abraham had to do porque él vivió en fe, because he lived by él faith. vivió en He obediencia. lived in obedience. Cuando se establece la ley de Moisés o la ley de Dios, When the Mosaic law is established, las bendiciones ahí eran condicionales. the blessings become Si conditional. haces, si If you guardas, would do, si if cumples, you would obey, si pones if you atención would fulfill, if you pay a los attention to mandamientos, the yo te commandments, voy a bendecir. then I will bless you. Hace algunos días en la ciudad de Nueva York, Some days ago in New York, a un bishop le robaron $1 millón que llevaba en joyas a bishop was robbed in the church. He had $1 million of jewelry entre él y su esposa. between he and his wife. Llevaban $1 millón a la iglesia en joyas, relojes y todo lo que quiera. Watches, jewelry, everything. A alguien se le ocurrió robárselos And someone robbed them. y inmediatamente se pusieron la investigación. And people started investigating. Hermano, yo me pongo a pensar, And I think to myself, ¿qué pensará Dios de esos siervos? what does God think about these people? ¿Qué pensará Dios de esa abundancia de ellos? What does he think about this overabundance? ¿Será de que Dios es mucho más bueno con ellos? Is it that God is better towards them? ¿Saben cómo lo veo yo? You know how I see it? Como el caso de Lázaro y el rico. I see it's a case of Lazarus and Cuando the rich man. Lázaro era consolado When Lazarus was y el comforted rico era atormentado, and the rich man was tormented, Abraham le dijo: acuérdate, mi hijo,
que allá en la tierra tú tuviste tus bienes. Abraham told the rich man, remember that on earth they had all your creaturely needs. Y Lázaro tuvo sus dolores, su And Lazarus pobreza, sus suffered. sufrimientos. Ahora él es consolado y tú eres Now atormentado. he's comforted and you're tormented. ¿Qué dirá Dios de el trabajo de los misioneros? What does the Lord think about the missionaries' work? ¿Qué es lo que Dios le presenta? ¿Qué es lo que Pablo presentaba al pueblo What did Paul present to the people cuando él estando en la cárcel when he was imprisoned? decía: Dios ha prometido suplir todo lo que os falte conforme a sus God has riquezas en promised to fill gloria? all your riches, all your needs according to His riches and Y glory. él estaba en la cárcel. And he was imprisoned. Dice la palabra bendita del Señor que Word of God Jehová tells us- es mi pastor The Lord is my shepherd. y que nada me faltará. I shall not want. La pregunta muchas veces es: Many times the ¿por question qué si is, Dios es bueno? well, if God is good, ¿Por qué permite tanto dolor? what does He allow pain? Niños sacrificados, Children that are a los sacrificed demonios, to demons, asesinados en las formas más crueles en las killed clínicas de in the aborto, worst manners in abortion clinics, abusados en todo el mundo. abused throughout the world. ¿Por qué las mujeres son golpeadas, Why are women asesinadas? beaten, ¿Por killed? qué permite el Señor tanto What does God dolor? allow so much pain? Los huracanes, Hurricanes, las lluvias, rain, los tornados, tornadoes, los temblores, earthquakes, los volcanes volcanoes, y todos los desastres que han venido a la And all humanidad. the disasters have come to humanity. ¿Será que no es bueno? Is it that God is not good? Los seres humanos, hermanos, nos hemos rebelado en contra de nuestro Dios As human beings, we have rebelled against y God, merecemos su santo juicio. and we deserve His judgment. El propósito de esto The purpose of es que this nosotros podamos reconocer is that we can y recognize nos volvamos al and that we Señor. can turn back to God. Muchas personas casi nunca oran, Many people then almost never pray. pero cuando viene la prueba, But when the test comes, ustedes los ven orando, you see them praying. ustedes los ven en las you see them at the oraciones. prayer services. Parece que Dios conoce nuestros corazones It's as if God knows our hearts, y es por eso que nosotros debemos de entender and that's what we should understand. que la tribulación viene a esta The tierra tribulation comes to this world especialmente specifically para los hijos de Dios, for the children of God para que los hijos de Dios that podamos God's children ponernos en línea con Dios would be aligned with y God poder corregir nuestras and to be vidas, able to correct our lives, reconocer que hemos ofendido a to Dios recognize we've offended God para poder entrar en su in reino. order to be able to enter His kingdom. Si usted ha leído el libro del Apocalipsis, If you read the book of en Revelation, uno de los primeros capítulos in one of the first chapters, habla acerca de aquellos que le están diciendo al Señor: Señor, ¿hasta cuándo vas a juzgar a los que nos han sacrificado? we're told about those before the altar and they're before the throne. They're saying, Lord, until when will you vilify us? Y el Señor le dice: esperen un poco de tiempo The Lord hasta, said, wait a little longer hasta que se complete el número de los que van a ser until the sacrificados. time that we sacrifice has been fulfilled. Ese primer grupo This first group son todos aquellos que sufrieron are those who have suffered en las cruzadas, en los sacrificios del catolicismo, the crusades, the persecutions, en todo el dolor y the toda la persecución Inquisition, que vivieron durante la edad oscura. the pain during the Dark Ages. Pero el otro grupo que habla la Biblia The other group which the Bible dice speaks que era un grupo numeroso was a numerous con group palmas en sus manos, with palms in their que dice hands. que no se podían contar And they were innumerable por la cantidad de seres que eran. because of how many people were there. El Señor le dijo a Abraham: The Lord told Abraham, tu descendencia será tan your grande descendants will be as great que no se podrá that contar. they will not be able to be counted. Y si usted sabe, en el mundo And if you look in the hay más world, de 2 billones de personas there are more than 2 billion people que tienen el conocimiento de Dios. that have the knowledge of God. Muchos más van a conocer a Dios Many more will come to know durante God la tribulación, in the tribulation. porque cada persona que se Because quede a la Each tribulación person that comes in tribulation será un testigo fiel de nuestro Señor will Jesucristo. become a witness. Habla el libro de Nahum acerca de la angustia. We're told about the book about anguish in the book of Nahum. Y dice, hermanos, que bueno es el Señor, Él es refugio en el día de angustia. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. Y es protector de los que en Él confían, He dice. knows those who take refuge in Him. ¿Qué es la angustia, hermanos? What is anguish? En hebreo es una palabra que se llama Sará. In Hebrew, Sarah. Dice que Él será refugio en el día del problema, It says He will be a refuge in the time of trouble, en el día del aprieto, in the time of en el in the día bind, de la aflicción, of affliction,
en la angustia, in the anguish, en la calamidad, calamity, en el conflicto, in conflict, Él estará en tribulación that He will be there in the y Él tribulation te protegerá. and will protect you, Él protegerá a todos los que confían will en Él. protect all those who trust in Him. Hermanos, ¿por qué esta promesa de Dios para su pueblo? Brothers, why is this promise here for God's people? ¿Por qué no es como dicen por allá algunos que no nos va a pasar nada? There are people who opine nothing Que will happen somos to los us, escogidos de Dios y that we're the children of desapareceremos. God will disappear. Bueno, gloria a Dios si así fuera, amén. Pero ¿y si no? But what if that's not the case? ¿Saben ustedes? El día de esta semana me enteré en This week, Pakistán, I found out in Pakistan, un pastor va a ser ahorcado a pastor is going to be hung por el simple hecho de decir for saying que él no quería saber nada de Alá. that he don't know anything about Allah. Eso le costó que se levantaran testigos falsos, So witnesses came against him lo acusaran ante la and corte they accused him before the court, y lo sentenciaran a la muerte. and he has been sentenced to death. Las personas que van a cortarle la cabeza a los cristianos The people who cut off Christians' heads no son los católicos. are not going to be Los Catholics. musulmanes serán privilegiados It's my opinion that it'll be the en Muslims, hacerlo. the ones that do it. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver esto. That's why we have to see it this way. Si el Señor es refugio en el día de la angustia, That Lord's refuge in the day of trouble, y angustia quiere decir problemas, and refuge is an issue, is a y problem. angustia quiere decir aprietos, Anguish is in a bind, aflicción, affliction, calamidad, conflicto, calamity, etcétera. conflict, etc. Si el Señor dice que Él va a ser el refugio, If the Lord says that He will be a stronghold, nos da a entender a nosotros que nosotros then we can understand podemos pasar por todas esas cosas that en we can nuestras go through all vidas. these issues in our lives. Entonces Dios está aquí So God is here para bendecir nuestras vidas, to bless our lives para que nosotros nos proveamos so that we would be provided for de su bendición with His blessing y del conocimiento and of the knowledge que Dios es bueno and that God is good a pesar de todas las cosas. despite everything else. Jesús les dijo que serán entregados a The tribulación, Lord told the disciples that they will be given over to tribulation, que los matarían, that they will be killed, que los aborrecerían that they will be hated por causa de su nombre. because of His name. Y en esta mañana, hermanos, And in this morning, yo quiero mostrarles a ustedes I want to show you que eso puede sucederle a muchos. that this can happen to many people. Cuando el Señor les dijo, hermanos, que ellos iban a sufrir todo When the esto, Lord said that they would go through all these things, ellos jamás se they imaginaron never imagined que sentirían un tremendo gozo, that they would feel tremendous un joy, tremendo regocijo, sufrir por la and causa del happiness Señor. to suffer for the cause of En el Christ. libro de los Hechos de los In Apóstoles the del book of the Acts of the capítulo Apostles, 5, chapter 4, dice, y ellos salieron de la presencia del Señor, de la presencia del concilio que los había tomado presos, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer la afrenta por causa del Señor. Amén. that some of the apostles, after having left the council's presence for being accused, rejoiced that they were being persecuted for the name of Christ. Hermanos, hoy día Today, nadie quiere pasar eso. no one wants to go through this. Pero déjeme decirle But I want to tell you que muchos misioneros, that many missionaries, muchas personas en el mundo many people in the world están pasando y han pasado have gone through sobre and are todas going estas through angustias, all these sobre anguish, todo all este this dolor, anguish, y ellos se han mantenido and they fieles a remain Dios. faithful to the Lord. Dice la palabra del Señor. Alaben al Señor porque Él es bueno. Digan conmigo, Él es bueno. Todos los que crean que Él es bueno, digan, Él es bueno. Y su gran amor perdurará para siempre. Give thanks to the Lord, for He is good, for His faithfulness is everlasting. Hermanos, nosotros podemos ver esto de lo bueno del Señor y su gran amor para siempre. You see God's great love towards us. Cuando viene el apuro, cuando viene la prueba y la tribulación, When tribulation comes to our lives, Él sigue siendo bueno. He continues to be good. Pablo dijo, Él suplirá todo lo que os falte Paul said He will supply everything that you need conforme a sus riquezas en gloria. according to His riches and ¿En dónde glory. estaba Pablo cuando escribió eso? Where was Paul when he wrote this? Estaba en la He was cárcel. imprisoned. A él le llevó una ofrenda Someone took him an offering, muy pequeña a small offering, y él la veía como una and he saw bendición. it as a tremendous blessing.
Dice que era una riqueza. He said that it was Dice que era una wealth, bendición that it was blessing de parte de Dios. from God for him. Hermanos, Brothers, algo que nosotros tenemos que entender something we have to understand es el amor de Dios. is God's love. El amor de Dios a pesar del dolor. God's love despite Para pain. esto se llama la teudosia. So we talk about the theodicy, the theodosia of La God. teudosia es amar a Dios a pesar del It is sufrimiento. loving God despite the issues that come. La teudosia es algo que le pasa a todos aquellos que tienen el privilegio de sufrir por la causa del Señor. That actually happens to all those who suffer despite serving Christ. Voy a pasarle algunos videos I'm going to show you some para darles videos una idea. to give you an idea. Les voy a recomendar que ustedes vean el I video recommend that you watch the video. de información que se llama La locura de Dios. There's a video called The Craziness of God. Le pusieron un nombre no muy correcto, They give it a really pero nice name, así lo pueden hallar. but it can be Las locuras found de that way. Dios. God's craziness. Yo lo llamaría la teudosia, I would call it the theodicy of God. porque la teudosia es amar a Dios a pesar del sufrimiento. It has been vilified Amar despite a Dios a punishment. pesar de la tribulación. It is loving God despite the Eso tribulation. nosotros debemos conocerlo. That is what we should come to know. Porque cuando venga el momento de That la when a prueba, moment de la of the tribulación, test comes, podamos decir, Señor, todavía te we amamos. said, Lord, we still love you. La historia la cuenta un misionero que estuvo en África. The story is told by a missionary in Africa. Un misionero que dedicó su vida al servicio de Dedicated Dios. his life to God's service. Durante esta predicación, él será el que nos During va a this message, conducir he'll be the one para enseñarnos a that nosotros narrates lo que es la teudosia, to show us what lo que es amar a theodicy, Dios what it is to a love God pesar del dolor. despite the pain. Si usted ha pasado por eso, If you've gone si through usted ha this, pasado por dolor por if you've gone causa through del Señor, pain because of the Lord, siéntase privilegiado. then feel privileged. Veamos el video. Después de la muerte de nuestros hermanos cristianos, regresé a Kenia con un corazón apesumbrado, pero no teníamos idea de lo que venía. Era la semana de resurrección y nos estábamos alistando como familia. Era durante el tiempo en que las nubes comienzan a formarse y sabíamos que la temporada de lluvia estaba por llegar. Se siente bochornoso y pesado el ambiente. Un grupo de amigos de nuestros hijos habían venido a pasar la noche del sábado con tío Nick y con tía Ruth, un gran lugar donde pasar un buen tiempo. Nos sentábamos a comer y reír y ver películas y cosas así. Y esa noche llovió. Y aparentemente en esta casa vieja donde nos movimos, cuando venía la lluvia, se liberaban muchas esporas de moho y nuestro hijo Timoteo había tenido ataques esporádicos de asma la mayor parte de su vida, pero no había sufrido ninguno por un año. Era como la 1 cuando escuché ese sonido horrible que había escuchado desde que él tenía 7 años. Cuando Ruth me despertó a la 1:30 de la mañana, me dijo, Timoteo está sufriendo un ataque de asma fuerte, y tan pronto que lo vi, sabía que era peor que lo que había tenido antes. Encendí el carro, le dije a Ruth que no había tiempo para que se vistiera. Puse a Timoteo en el carro a mi lado y comencé a manejar hacia el hospital. Unas cuadras más. ¿Me oyes? Mantente conmigo. Todo va a estar bien. Ya casi llegamos. Como a las 2 de la mañana, llegué al frente de un centro comercial del pueblo y había un hombre saliendo del centro a esa hora inhumana y paré mi vehículo enfrente de él y lo bloqueé y no lo dejaba salir y él salió de su vehículo gritando y le dije mi situación y que tenía que manejar al hospital para que yo pudiera seguir dándole primeros auxilios a Timoteo. ¡Vamos! ¿Ya mero llegamos?
rápido, hombre, vamos. Cuando se le paró el corazón, no sabía si íbamos a llegar al hospital o no. El día que Timoteo murió, volvimos a casa y era domingo de resurrección. Me parecía increíble cómo la resurrección cambió el significado de todo para mí. Y una cosa que seguía diciéndole a Dios era: Señor, si te dolió tanto así, ¿cómo pudiste aguantar dejar a Jesús en la cruz? Ruth y yo sabemos que por cada resurrección hay una crucifixión. Y nuestros corazones ciertamente fueron crucificados cuando perdimos a nuestro hijo, especialmente en Domingo de Pascua, cuando debíamos estar celebrando la resurrección. Después del servicio, que había sido tan poderoso, recuerdo que en cierta forma había sido más fácil caminar acá abajo, teniendo a Timoteo con nosotros una última vez, pero la caminata para subir de este lugar fue terriblemente difícil. En un sentido, sabiendo que aunque creemos tan fuertemente en la resurrección, que verdaderamente dejamos a Timoteo por última vez. Me sentaba con mi Biblia abierta, pero no había palabras que pudiera leer. Leía un versículo y lo único que podía hacer era gritar por ayuda. Pero Dios nos rodeó con una comunidad asombrosa. Teníamos a los misioneros que estaban viviendo alrededor nuestro, quienes nos ministraban durante el día, y nuestra familia africana venía cada noche para orar. Y luego aquellos de alrededor del mundo que enviaron correos y cartas y llamaron por teléfono. Fue un tiempo difícil, pero con su ayuda pudimos atravesarlo. Veíamos lo que era la oscuridad. Habíamos visto la oscuridad en Somalia y ahora de repente la veíamos de cerca y en nuestra propia familia y no queríamos estar ahí. Las miradas de las gentes eran como si no se hubieran llevado a su hijo a África, todavía estaría vivo. A Dios le tuvo que doler poner a Jesús sobre la cruz, pero lo hizo. Él escogió hacerlo. Yo no escogí entregar a Timoteo a Dios, así que trajo un nuevo significado de quién Dios es y lo que Dios hace. Y a lo largo de todo esto seguía oyendo: no voy a desperdiciar nada de esto. No voy a desperdiciar nada de esto. Reconocemos que como familia, si la resurrección no es real, somos los más dignos de conmiseración por los riesgos que hemos tomado en los lugares que nuestros hijos han tenido que vivir. Pero si la resurrección es real, entonces eso cambia todo. Y cada costo vale la pena. Increíble, ¿ve? Den un aplauso al Señor, hermanos. The top offering. Hermanos, estando en sufrimiento, lloran por otros que están en la misma situación que ellos. They suffer and cry for others who are in the same situation they're in. Nosotros no lo vemos We don't see it porque no vivimos en esos países. because we don't live in those countries. Pero en la China,
But in China, cuando se inició el evangelio, fueron tan when the perseguidos. gospel began, they were so persecuted Aún así, hermanos, that even then, ellos han logrado confrontar al enemigo they managed to confront the enemy y esparcer el evangelio. and to spread the gospel. Estando en una situación de sufrimiento, Being in a suffering aún situation, allí Dios es bueno. God is still good, Y es grande su amor and His love is great. para los que le invocan, dice su palabra. Those who call upon Him according to His word. Vean este video. Y luego nos fuimos a China. Por los últimos 60 años la iglesia había florecido en medio de persecución y represión. Recuerdo que es el único lugar en el mundo donde jamás he sentido el choque cultural. Tenía un poco de tiempo mientras que esperaba que llegara un guía que me llevaría a una iglesia que se reunía en una casa. Me dijeron que fuera a cierta ciudad, a cierto mercado de carne y que alguien me abordaría. Saben, yo estoy acostumbrado a carne y papas como en Kentucky. Entré al mercado y la única comida que reconocí fueron caballitos de mar. Y me sentía tan alto y a donde fuera creo que la gente pensaba que les iba a dar mal de ojo, especialmente las mujeres mayores. Cuando me veían escupían al suelo y me hacían sentir que no era bienvenido. El guía me tocó el hombro y me dijo: vente, súbete a la combi. Y me llevaron a 18 horas de allí. Y desperté 18 horas más tarde adentro de unas instalaciones. Ustedes saben, paredes gruesas y como 3 metros de alto, y adentro una granja y casas chinas, y levantan la pared de concreto y luego construyen cuartos individuales en la pared y luego tienen un espacio abierto de tierra donde cocinan y hay árboles y otras cosas. Y de repente me encuentro rodeado como por 170 líderes de iglesias caseras, hombres y mujeres, plantadores de iglesias, evangelistas. Por 4 semanas en China, la mayor parte del tiempo dormí en una cama como así de grande y casi cada noche con 3 o 4 chinos. Usted sabe, despertaba con un brazo de un tipo sobre el pecho y otro dándome la bendición de Abraham. Usted sabe, no hay eso muy edificante. 40% de los pastores de iglesias caseras habían estado en prisión por 3 años. Consideran en China la prisión su seminario. Es su institución teológica. No confían muy bien en nadie hasta que haya estado en prisión. Me decían: Dr. Nick, nuestro seminario en China es la prisión. ¿Cuántos grados académicos le gustaría recibir? El primer día que se congregó esta iglesia casera, hice entrevistas que cambian la vida. Después de esas 3 entrevistas, como 10 horas, el líder me dijo: bien, Nick, ya no más entrevistas. Y yo pensé: oh no, mi corazón se detuvo casi. Y cuando él vio mi cara, se rió y me dijo: no te preocupes, estamos aprendiendo tanto de ti que queremos que hagas el resto de las entrevistas enfrente de los 150, 170 personas que están aquí. Y le dije: me parece muy bien. Y me pusieron en una plataforma como así de alta con mi intérprete y comencé a entrevistar a las personas delante de los demás. Yo quería que me dijeran sus historias, pero ellos dijeron: no, espera, necesitamos saber algo de ti primero. Ahora, este era el grupo más grande. Tenemos que saber. Les dije: ¿qué es lo que necesitan saber? ¿Ha llegado Jesús a los otros países o solo ha llegado a China hasta ahora? Eso es estar aislado. Eso es estar incomunicado. No creo que los creyentes de las iglesias caseras en China jamás lleguen a ser bautistas, porque cuando les dije que Jesús sí ha llegado a otros países, bailaron y cantaron
Se abrazaron y besaron unos a otros como por 15 minutos, tan emocionados de que Jesús hubiera llegado a nuestro país. Entrevisté a un hermano y a una hermana que medio redimieron el tiempo, pero nada cerca de la calidad de lo que había hecho por 12 horas en ese cuarto callado. Saben, no estaba muy contento con Dios y me bajé de la plataforma y me dijeron, ¿a dónde va? Y en mi mente, yo quiero llegar a la cama antes que lleguen los otros 4. Me preguntaron, ¿a dónde va? Y les dije, parece que no voy a ningún lado. Mientras me subo a la plataforma, me dijeron, ¿sabe? Le hemos contado, le preguntamos si Jesús ha llegado a otros países y nos dijo que sí. Y le preguntamos si son perseguidos como nosotros. Le queremos preguntar de nuevo sobre creyentes en otros países y cómo son perseguidos. Y decidí decirles lo que había ocurrido a los creyentes somalíes y cómo habían sido exterminados. Y mientras les hablaba sobre lo profundo de la persecución, 170 personas se quedaron sentadas como si estuvieran hechos de piedra. Ninguna expresión, ni un ruido, nada. Y yo pensé, vaya, esto fue un éxito. Y me bajé a tropezones de la plataforma y llegué al cuartito pequeño y a la camilla pequeña y me quedé dormido. Como hasta las 6 de la mañana, oí gritos y lamentos y ruido y pensé, oh no, hay demasiada gente aquí, la policía de seguridad nos encontró, los van a meter a todos en la cárcel y a mí me van a echar del país. Y así que salgo corriendo de mi cuartito y no hay policías. No hay nadie extraño, solo están todos estos hermanos y hermanas sentados y acostados en el suelo y están con las manos sobre sus cabezas y sobre su pecho y meciéndose y lamentándose. Y vi esta escena y fui a donde estaba mi intérprete y le pregunté, ¿qué es lo que está pasando? Y me dijo, Nick, solo escucha lo que están diciendo. Y le dije, yo no hablo chino, no tengo idea. Me dijo, solo calla por una vez. Me llevó de la mano y comenzamos a caminar entre las personas y podía escucharles clamar. Y estaban clamando, Somalia, Somalia, Somalia. El intérprete volteó a verme y estaba llorando y me dijo, fueron tan conmovidos por las historias de creyentes en países que son verdaderamente perseguidos, que le prometieron a Dios que se levantarían 1 hora más temprano cada día por el resto de sus vidas para orar por los creyentes en esos países hasta que Jesús sea conocido de punta a cabo en esos países. Saben, solo había como 400 a 700 mil personas que eran consideradas creyentes en varias iglesias y denominaciones cuando el comunismo vino a China en 1948. Recuerdo haber leído un artículo en 1983 que decía, cuando podamos entrar a China otra vez o China se abra, ¿habrá creyentes? ¿Quedarán iglesias en China? Cuando por fin pudimos entrar, descubrimos que 400 a 700 mil creyentes en Jesús habían crecido a 10 millones. Habían aprendido no solo a sobrevivir en persecución, sino a florecer en medio de ella. Esta no es una iglesia secreta. No se pueden esconder lo que al presente son 85 a 100 millones de creyentes. Esta es una iglesia ilegal, pero no se puede legalizar, no se puede registrar. Pero en muchos lugares bendice de tal manera a las personas de la comunidad, incluyendo a las autoridades, que las autoridades acuden a los líderes de iglesias caseras para que les ayuden a resolver disputas. ¿Por qué crecieron de 400, 700 mil personas a 100 millones? Ellos dijeron, tenemos una decisión que tomamos cada día. Nos hacemos esta pregunta, ¿quiero identificarme con creyentes en persecución o quiero identificarme con sus perseguidores?
Y cuando les pregunté cómo determino con quién es que me estoy identificando, ellos respondieron: si compartes a Jesús con alguien más hoy, o te lo quedas para ti mismo. Y en Estados Unidos escucho todo el tiempo: la religión, la fe, es un asunto personal. Eso viene de Satanás. Así que lo que los creyentes en persecución han dicho, en manera brutalmente honesta, es: cuando no comparto mi testimonio con mi hermano en Estados Unidos, mi padre, mi hermana, mi jefe, entonces me estoy identificando con los perseguidores porque estoy guardando mi testimonio para mí mismo. Escuchen, yo estaba haciendo estas entrevistas en el año 2000. El Dr. James Merritt dijo: 90% de bautistas del sur en Estados Unidos, nacidos y criados en la iglesia, salvos y bautizados en la iglesia, casados y sepultados en la iglesia, 9 de cada 10 nunca hablarán de Jesús con alguien más. Eso es lo que está matando a los creyentes en persecución. Ellos dicen que estamos entregando en libertad lo que ellos nunca entregan en persecución, y esto es nuestro testimonio a la resurrección de Jesucristo. Ellos dicen: este es el error que están cometiendo. Ustedes creen que el testimonio está atado a la libertad política, y eso no es correcto bíblicamente. Yo soy tan libre de compartir a Jesús en Arabia Saudita hoy como lo soy en Kentucky. Soy tan libre de compartir a Jesús en Afganistán como lo soy en Ohio. La política, países, presidentes no tienen nada que ver con eso. Dios ha dicho: eres libre y debes compartir el evangelio con todos. Y cuando somos obedientes y ejercitamos nuestra libertad, entonces tenemos el valor de sufrir las consecuencias. ¡Wow! ¡Qué increíble, hermanos! ¡Qué increíble! Bueno, esa es la parte buena de Dios. Me admira cómo Dios actúa en su sabia sabiduría. We saw Lord acts in His sovereign wisdom. Porque ustedes son testigos, hermanos, Because witnesses, que los mejores tiempos que hemos buscado a Dios the best times in which we sought ha God sido cuando estamos en sufrimiento, have been when we are suffering, cuando estamos en enfermedad, when we're in sickness, cuando hay problemas en nuestras when there are vidas. problems in our lives. Hay algo que me impresiona de Dios, There's something that impresses me about the Lord, y eso muchas veces no lo entendemos. and this is something that many times we don't understand. Quiero que entendamos nosotros, hermanos, I want us to understand, el brothers, por qué Dios se ha tardado. of why God has delayed, Quiero que entendamos el por qué Dios es tan of bueno why the Lord is so good que perdona al más vil pecador. that He forgives the most vile sinner. La Biblia dice: bueno es y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. The Lord is good and upright, therefore He instructs sinners in the way. He leads the humble in justice, and He teaches the humble His way. El más vil pecador, el The most- más malvado hombre, The most vile sinner, the worst of people, Dios le da la the oportunidad Lord gives the opportunity para que conozca el camino, to know the way, para que conozca a Jesús. to know Jesus Christ. Quiero que vean esta historia de alguien que sería difícil perdonarlo, Let's look at the story of someone who was probably hard pero for us to Dios forgive. es bueno. But the Lord is good. Dios te perdonó a ti The Lord forgave you, y me perdonó a and He mí has forgiven me, siendo tan malo. and we were bad people. Eso es lo bueno de Dios. That is a good thing about God. Me gustaría decirles del hombre más fuerte que creo que jamás he conocido. No lo debo ubicar más que decir que fue en Asia Central, porque vive en uno de los lugares más difíciles de la tierra. Estuvo de acuerdo que si nos encontrábamos en un tercer país, me daría la entrevista. El trato fue que yo no trataría de verlo, ni trataría de identificarlo en alguna manera, nunca le preguntaría su nombre. Le dije: bien, tú estás a cargo de toda la seguridad. Y digo que es el hombre más fuerte que jamás he conocido, porque años atrás, muchos años, cuando otro país invadió su país en el nombre de Alá y por Islam, él dirigió a un grupo de 15 hombres para pelear contra los invasores. Y me dijo: Nick, yo me alegraba mucho
cuando podía llegarle a un soldado invasor extranjero por atrás, cuando podía cortarle el cuello y dejar que su sangre corriera sobre mis manos y mis brazos como una ofrenda a Dios. Yo estaba interesado y horrorizado al mismo tiempo por la historia. Le pregunté, ¿tienes idea de cuántas personas mataste? Me dijo, dejé de contar después de 150. Y me dijo, en la noche soñaba que había manchas de sangre en mis manos, y en noches sucesivas, cuando soñaba, la sangre aumentaba hasta cubrir mis manos, mis brazos, y me escurría por los codos. Me dijo, de veras supe que me estaba volviendo loco cuando empecé a ver la sangre mientras estaba despierto. La reconocí como la sangre de los cientos de personas que maté. Ninguna cantidad de tallarme y lavarme la limpiaba. Me dijo, usé arena, usé jabón. Nadie más la veía, cada día, cada noche. Nada me la quitaba. Me dijo, luego una noche, el sueño cambió. Estaba un hombre parado allí, vestido de blanco, rodeado por una luz brillante, y había cicatrices en sus manos, y cicatrices en sus pies, y cicatrices en su cabeza, y una en su costado. Y dijo en arábigo, yo soy esa Masía, yo soy Jesús el Mesías. Si me encuentras, yo te puedo limpiar la sangre. El sueño terminó. Despertó y emprendió una jornada de 6 meses para encontrar a Jesús el Mesías. ¿Cómo pudo saber eso? No han tenido la Biblia por 2000 años. Había o poco o ningún acceso a una Biblia. No había manera de encontrar un pastor con quien hablar, así que estuvo teniendo que armar el evangelio de aquí, de allá, parte por parte, y hizo eso por 6 meses hasta que encontró a Jesús, el Cristo. Recibió a Jesús en su corazón y Jesús inmediatamente limpió la sangre. Él quería que sus otros compatriotas tuvieran a Jesús como él tenía a Jesús. Y comenzó a pasar Biblias de contrabando a su país y porciones de la Biblia y películas de Jesús. Y un día, al dar la vuelta a una esquina en las montañas, se encontró a los hombres que antes encabezaba. Estaban buscando al antiguo jefe. Y entre esos 15 hombres estaba uno que era un seguidor secreto de Jesucristo. El hombre habló a sus compañeros y les dijo, estamos siendo tontos. Si matamos a nuestro antiguo comandante aquí, no vamos a saber con quién está trabajando en ambos lados de la frontera. Dejen que me lo lleve al pueblo más cercano y que se reponga, y entonces pueden venir y torturarlo poco a poquito para exponer a los traidores a Islam en ambos lados de la frontera.
Después de unos momentos tensos, accedieron de mala gana. Él se lo llevó al pueblo más cercano, lo remendó rápidamente, lo montó sobre un burro y lo sacó de contrabando sobre la montaña a otro país. Y este hermano todavía está haciendo la obra del Señor. Él es el hombre más fuerte que jamás he conocido. Ruth y yo ya hemos hecho suficientes de estas entrevistas para escuchar lo que la gente no está diciendo. Y él me había dicho que tenía esposa y 3 hijos, que los había llevado a Cristo y que los había bautizado. Eran creyentes, pero nunca había hablado de ellos en las 6 horas que yo estuve parado debajo de aquel foco solitario. Así que me pareció un poco extraño. Y le agradecí por la historia impactante que me relató y por ser un gran hermano en Jesús. Y le dije, pero antes de irnos, ¿puedo preguntarle cómo le ayuda a su esposa en su ministerio? ¿Cómo sus hijos? ¿Cómo ministran ellos a su lado? Y amigos, puedo decirles, yo me aterroricé. Porque este hermano quebró todas las reglas que había puesto. Él saltó a donde yo estaba parado detrás del foco, me tomó del hombro y comenzó a sacudirme. Y lo único que se me ocurre, este hombre mató a 150 personas y yo voy a ser el próximo que va a matar. Pero luego se me acercó a la cara y me dice, ¿cómo puede Dios pedirlo? Le he dado todo. Mi cuerpo ha sido quebrantado, casi me muero congelado, he sido arrestado, he pasado hambre. Y me dijo, cuando me acuesto en la cama en la noche, lo que más temo es que Dios pueda pedir el mismo sacrificio de mi esposa y mis hijos. Y me miró y me preguntó, Nick, ¿cómo puede Dios pedir esto de mí? ¿Qué le podía decir? Le platiqué de Timoteo, cómo había muerto en Kenia, que lo sepultamos allí. Le dije, mi esposa está en Kentucky y ella está a salvo y un hijo está en la universidad y el otro está con mi esposa ahora. Yo nunca he vivido como tú, pero solo tengo que hacerte una pregunta y es, ¿vale la pena Jesús? Y le pregunté, ¿vale Jesús más que tu vida? ¿Y la vida de tu esposa? ¿Y la vida de tus hijos? Y el hombre más fuerte que jamás he conocido me envolvió en un abrazo y les digo, era como un halcón con puro músculo y se limpió las lágrimas como enojado y me alejó de sí y me dijo, voy a envolver a mi esposa y a mis hijos. Tengo que envolverlos en lo que estoy haciendo por el reino de Dios, porque Jesús lo vale. Gloria a Dios. ¿Vale la pena, hermanos? ¿Vale Is la it worth it, pena brothers? servir al Señor? Amen. It's worth it to serve the Lord. Algo que tenemos que tener en cuenta de la Teodosia de Dios, Something to consider about God's theodicy. la Teodosia de Dios es el sufrimiento dado por Dios. We think about the suffering that we go through because of Christ. Vamos a ver un caso muy diferente al caso de este siervo de We're going to Dios see a very different case than we just saw. y vamos a compararlo con el caso de la esposa de Job. We're going to compare it to Job's wife. La esposa de Job Job's wife observó a su esposo durante toda su vida saw her husband throughout his life y miraba el temor de este hombre and saw his fear cuando sacrificaba por sus hijos. when he sacrificed for his children. Cuando sus hijos hacían fiesta, When his children dice, had a feast, dice la Biblia que Job sacrificaba a the Dios, Bible says that Job would sacrifice diciendo, to quizá God. mis hijos han ofendido a Dios. That maybe my children have offended God. Su esposa participó de todo eso. And his wife participated in all these things. Su esposa participó de la riqueza que Dios le había dado a She Job. participated in the wealth that God had given Job. Pero cuando Job, hermanos, But when Job es atormentado por el is enemigo tormented by the y enemy, le viene su enfermedad and his sickness y came to pierde sus his life, tesoros, pierde su and he lost dinero, everything he su had, comodidad, his comfort, su salud, his health,
Su esposa se le acercó His wife drew near. y dice que le dijo, ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió, no digas tonterías. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. That is why I said to him, do you still hold firm your integrity? Curse God and die. But he said to her, you're speaking as one of the foolish women speaks. Shall we actually accept good from God but not accept adversity? Despite all this, Job did not sin with his lips. Hermanos, ¿y creen que a pesar de todo esto que se ha pasado, And after all these things we've gone through, a pesar de todo esto lo que se va a pasar, despite everything that we'll go through, Dios dejará de ser bueno? will God stop being good? La bondad de Dios, hermanos, ha God's alcanzado al mundo goodness entero, has reached the que entire world. espera el momento It is waiting for the cuando moment venga la prueba y la when tribulación. the time of the tribulation comes, Dios espera que todo el mundo se vuelva a Él. waiting for the world to turn to Him. Los más malos como este hombre, The wicked men los like más this one, perversos, los más The sanguinarios, most perverse. lo peor del mundo. the worst people of the world. Dios está esperando God is waiting for them que el hombre pecador se vuelva a Él. to turn to Him. Eso es la bondad de Dios. That is hermano. God's goodness. El siguiente video, hermanos, ya vamos a terminar. Es muy conmovedor, muy This is a diferente, very moving scene. muy diferente. De 1917 a 1991, la Unión Soviética opacó a Europa y a Asia. Ahora, un ateísmo militar estaba al centro de la ideología soviética y hubo persecución desenfrenada por generaciones. Los primeros 10 o 12 pastores y diáconos que entrevisté habían sufrido grandemente bajo la antigua Unión Soviética en Rusia, perdiendo sus casas, sufriendo el cierre de sus iglesias. Todos estos hombres habían estado en prisión por un tiempo largo y al escuchar sus historias encontré una fe tan bíblica. De nuevo, yo no soy profesional, ¿saben? Tengo estas preguntas que quiero hacer, pero me encuentro inquiriendo de esas personas, ¿dónde aprendieron a vivir así? ¿Dónde aprendieron a morir así? Esas son preguntas poderosas. Salían de algún punto de mi alma. El primer pastor con el que hablé, cuyo padre también había sido pastor, me dijo, me acuerdo del día que mi padre me dijo, mañana iré a prisión por nuestra fe. Ahora, por toda esta área, los comunistas colgaban hasta la muerte familias enteras y rehusaban negar a Jesús. Me dijo, si mientras estoy en prisión escucho que mi esposa y mis hijos fueron colgados hasta la muerte, en lugar de negar a Jesús, voy a ser el hombre más orgulloso de la prisión. ¿Dónde encaja eso? ¿Qué hago con eso? Estoy casi tan aturdido por el amor y la fe como estaba aturdido por la incredulidad y el odio. Ninguna de estas cosas encaja en mi vida. Y escuché este tipo de historias una y otra vez. El padre del siguiente pastor también había sido pastor, y él habló del día cuando los comunistas arrestaron a un número de pastores líderes y los echaron en la prisión. Pusieron a su papá en una instalación de tortura de la KGB por 9 meses y le hicieron todo lo que jamás se ha leído en la historia, dándole sal en pan, colgándolo de los brazos, haciéndolo sentarse en una silla por 72 horas y cada vez que se dormía o se caía lo golpeaban. Un guardia era particularmente brutal. Le traía un pan tostado cada día para el desayuno con materia fecal del guardia en el pan. Habló de cómo por un año entero nunca pudo ver a su padre, sin saber realmente si su papá estaba vivo o muerto, solo porque era el pastor de la iglesia. Y entonces llamaron a él y a su mamá al campo de trabajos forzados. Y en esa prisión de trabajo forzado había 1,200 criminales.
Habían dividido el patio de los ejercicios con mesas a la mitad y les dieron 1 hora para comunicarse. Y él me dijo, esperé, pero mi padre no llegó. Finalmente, un par de guardias pusieron lo que parecía como un montón de trapos en la mesa. Y me dijo, por el azul penetrante de los ojos, de los restos esqueléticos, demacrados y torturados de ese hombre, reconocí que este era mi padre. Y le dije, Padre, estoy tan orgulloso de ti. Si mis hijos quieren poner eso en mi lápida, moriré un hombre feliz. Pero mi mamá sabía lo que mi padre querría más que nada, así que sacó un Nuevo Testamento de bolsillo y rápidamente trató de dárselo a mi padre. No fue lo suficientemente rápida y el guardia lo vio, lo tomó y lo reconoció por lo que era. Gritaba de manera que todos pudieran oír. Mujer, ¿qué no sabes que es por tu Dios y este libro que tu esposo está aquí y en estas condiciones? ¿No sabes que puedo matarlo? Puedo matarte a ti y puedo matar a tu hijo y probablemente reciba una promoción por ello. Y él me dijo, mi pequeña madre miró a ese hombre poderoso y le dijo, Señor, usted puede matar a mi esposo, me puede matar a mí y hasta puede matar a mi hijo, pero nunca nos podrá separar del amor que es en Jesús. Y me dijo, estaba tan orgulloso de mi madre. Y ahora estoy en peligro más profundo porque es como si la Biblia estuviera cobrando vida. Estoy pudiendo entrevistar a Daniel en el foso de los leones y estoy pudiendo entrevistar a esos 3 muchachos en el horno ardiente. Y para mí el peligro era que Satanás me había convencido que la Biblia era un libro viejo, que era un récord de lo que Dios hacía antes. Pero llego allí y me encuentro con que Dios está haciendo hoy exactamente lo que ha hecho por miles de años, aún antes de que la Biblia fuese impresa. Y de repente, si la Biblia está en el tiempo presente activo y yo solo la estoy practicando en el tiempo pretérito, ¿qué dice eso acerca de mi fe, y mi país, y mi iglesia, y de mi denominación? Y después de como 2 días de entrevistas, se me acerca y me dice, Nick, me dio gran gozo que yo estaba sufriendo por Jesús en mi país para que tú pudieras tener más libertad de compartir a Jesús en Kentucky. Y le contesté, no. Y apagué mi grabadora, puse mi pluma en mi bolsillo, cerré mi libreta y le dije, no voy a dejar que me pongas esa carga encima. Jamás sería posible pagar eso. Y extendió su mano sobre la mesa y comenzó a golpetear mi pecho y me dijo, hijo, no me robes mi gozo. Jamás creas que hay una iglesia libre y una iglesia perseguida. Solo hay una iglesia. Wow, qué increíble, hermanos. Quiero decirles, mis queridos hermanos, I want to tell you, brothers, que cuando venga la prueba y la tribulación, that when the test tribulation comes, vuelvo a repetirles esto. we'll repeat this, Dios está esperando God is waiting que el mundo se vuelva a Él. for the world to turn to Him. Pero hay muchos que no se volverán. But there are many who will not turn to Los Him. insensatos The foolish perecerán, los impíos will perish, serán condenados The unbelievers will be y punished, sufrirán and they will suffer, y morirán and they will e die, irán al infierno and they will go to hell, porque no pudieron reconocer because they couldn't recognize que Dios es bueno. that God is good. Dios es bueno. God is good. El salmista David, la mayor de sus salmos que escribió, The psalmist David los escribió siendo perseguidos por Saúl. wrote them as he was being persecuted by Y Saul. cuando ya él estaba desesperado, And when he was desperate, dijo, sé que Saúl me va a matar, he said, I know Saul's going to kill me. sé que no me va a perseguir. I know he's going to persecute me. Y él quería
renunciar and he wanted to renounce a lo que Dios le había prometido. what God had promised him. En este salmo In this psalm, dice, perdida ya toda esperanza, llamé a mi Dios y Él me respondió. Me libró de la angustia. Dios está conmigo. Tengo miedo. No tengo miedo. Nadie puede hacerme daño. Dios está conmigo y me brindará su ayuda. Estoy seguro de ver la derrota de los que me odian. from my distress I called upon the Lord. The Lord answered me and put me in an open space. The Lord is for me, I will not fear. What can man do to me? The Lord is for me among those who help me. Therefore I will look with satisfaction on those who hate me. Quiero que vean este último video, hermanos. This is the last video. Después de un viaje de 5 horas, llegamos a una casa pequeñita. Un hombre anciano nos encontró a la puerta y si tuviera que adivinar su edad, diría que tenía 100 años. Al comenzar a entrevistarlo supe que tenía 63 años de edad. Él me dijo, Nick, pasa, siéntate aquí, siéntate en esta silla. Este es el lugar donde yo estaba parado enseñando la Biblia cuando fui arrestado y enviado a prisión por 17 años. Saben, yo he estado en África por 2 décadas y no me quiero sentar en esa silla. Me quiero sentar en otro lugar. Pero hizo que me sentara allí y comenzó a relatarme su historia. Que él era un ingeniero y su esposa era maestra y sus hijos iban a la escuela de gobierno. Y él trabajaba en una fábrica de gobierno. Me dijo cómo por un periodo de tiempo los pastores fueron comprometidos y las iglesias fueron cerradas. Así que un día, con temor y temblor, este hermano, a quien ahora estoy escuchando decir su historia, le dijo a su esposa, ahora, no te enojes conmigo. No creas que soy un estúpido. Sé paciente conmigo. Nuestros hijos están creciendo sin enseñanza religiosa. Yo no soy pastor. Esta no es una iglesia, pero ¿qué pensarías si me reuniera con los niños 1 o 2 veces por semana para leerles la Biblia? Ahora, su esposa había estado orando por años que él fuera el líder espiritual. Dicen en África, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello, y ella puede voltear la cabeza para donde quiere. Así que él comenzó a leer la Biblia a sus hijos, aunque al principio hacía un trabajo terrible. Pero con el paso del tiempo, ellos comenzaron a aprender las historias y a decírselas entre ellos y a interactuar con las historias. Los vecinos pudieron observar esto y vinieron a este hombre de Dios y le dijeron, ¿podemos venir a estudiar la Biblia contigo? Y él les dijo, momento, no, yo no soy pastor, no he recibido entrenamiento, esta no es una iglesia. Les dijo, solo cantamos y oramos y hablamos de la palabra. Y ellos dijeron, eso es todo lo que queremos hacer. Cuando este pequeño grupo de casa creció a ser de 75 personas, la KGB llegó durante un servicio de adoración y arrestaron al hombre de Dios desde el mismo lugar donde yo estaba haciendo la entrevista. Se lo llevaron a 1000 millas al norte y lo pusieron en una prisión con 1500 criminales endurecidos y él era el único creyente. Escuchando su historia, no pude evitar preguntarle abruptamente cómo pudo soportarlo, cómo sobrevivió, qué fue lo que hizo. Y él me dijo, por esos 17 años en la prisión, cada mañana cuando el sol estaba saliendo, me paraba al lado de mi cama en atención, elevaba mis brazos en alabanza y me volvía hacia el este y entonaba el canto de mi corazón a Jesús. ¿Saben ustedes?
lo que hacían el resto de los prisioneros cuando el hombre de Dios comenzaba a hacer eso? Lanzaban comida vieja, lanzaban desecho humano, y allí está parado nuestro hermano con sus manos elevadas, alabando a Jesús, entonando el canto de su corazón. Y me dijo, Nick, cuando podía encontrar un pedazo de papel, un carbón, un pedazo de lápiz, me apuraba a llegar a mi jaula, mi celda, y escribía todos los versículos y las historias bíblicas que podía recordar. Tomaba esa ofrenda escritural y la encajaba lo más alto que pudiera en uno de esos pilares de concreto. Pero cuando los guardias lo veían, leían lo que decía, lo hacían pedazos y me golpeaban por escribir esos versículos de la Biblia. Y esto era muy común en muchos lugares de la antigua Unión Soviética. Llegó el día cuando decidieron quebrantarlo y trajeron a una mujer criminal del tamaño y forma parecido al de su esposa, y vistieron a esa mujer criminal en la ropa de su esposa y la arrastraron frente a su celda con su rostro vuelto y se la llevaron a un cuarto de tortura. Él escuchó por 3 días y 3 noches mientras la abusaron y la torturaron y la mataron. Y sacaron su cuerpo en una sábana, todo el tiempo él pensando que esta era su esposa, y le dijeron, tú sigues. Y le dijo a Dios lo que yo le dije a Dios en Somalia, esto es demasiado. Y se sentó a un lado de la cama, se dio por vencido, llamó a los guardias y les dijo, ustedes ganan. Lo único que querían que hiciera era firmar un documento donde decía que no era un seguidor de Jesús y que estaba siendo pagado por gobiernos occidentales para derrocar a la URSS. Si lo firmaba, lo dejaban ir. Les dijo, escriban el documento, les firmo lo que quieran. Se sentó a un lado de la cama en completa desesperanza de su alma. A la mañana siguiente, los guardias llegaron con la confesión. Había cambiado de opinión, su decisión estaba hecha. Les dijo resueltamente, no voy a firmar eso. Y le dijeron, ¿qué te pasó? Les dijo, el Espíritu Santo de Dios permitió que mis oídos escucharan las voces de mi esposa, mis hijos y mi hermano, mientras que oran por mí. No solo sé que mi esposa está bien físicamente, también sé que espiritualmente todavía camina con el Señor. Y se volvió a los guardias y les dijo, sálganse de mi celda. Me dijo, Nick, 2 semanas más tarde, en el patio de los ejercicios estaba una hoja entera de papel y tirado al lado estaba un lápiz, y yo sabía que el Espíritu Santo lo había dejado allí para mí. Corrí de vuelta a mi celda y escribí cada versículo de la Biblia, cada canto espiritual, cada historia de la Biblia que podía recordar, lo más chiquito que podía.
Me dijo, me lo llevé y alcancé lo más alto que podía sobre el pilar de concreto mojado, para darle a Dios la ofrenda escritural más grande que podía darle. Y los guardias no tardaron mucho en ver eso, y cuando vieron ambos lados del papel y leyeron lo que estaba escrito, lo hicieron pedazos y comenzaron a golpear a nuestro hermano sin misericordia. Y le dijeron, asómate por la ventana. ¿Ves esos postes allí? En 10 minutos vas a estar amarrado a un poste y en 15 minutos vas a estar muerto. Y lo tomaron de la camisa y comenzaron a arrastrarlo de su celda y de la cárcel. Y mientras iban por el pasillo hacia la puerta de la prisión, casi puedo verlo, 1,500 criminales endurecidos, parados al pie de sus camas, parados en atención, y 3,000 manos, brazos estaban levantados en alabanza a Dios, mientras miraban al este y cantaban a Dios el canto de corazón que habían escuchado al hombre de Dios cantar todos esos años. ¿Puedes imaginar cómo sonaba ese coro a Dios? Y los guardias soltaron a nuestro hermano como si estuvieran plenamente aterrorizados y se volvieron a él y le dijeron, ¿quién eres? Y les dijo, soy el Hijo del Dios vivo y su nombre es Jesucristo. Yo tengo un doctorado. ¿Qué pudiera enseñarle a este hombre sobre el reino de Dios? O Boże, Boże, daj mnie sily, ja dušu palažu za njih. Escucho esas historias y apenas lo puedo creer. No, yo no soy profesional. Y les reclamé a esos hombres, ¿por qué no han escrito esto? ¿Por qué no han hecho películas de esto? Esto es material de Hollywood. Y les reclamé tanto que un pastor muy amable me tomó del brazo y me llevó a una ventana oriental de la casa. Y me dijo, entiendo que tienes 3 hijos. Le dije, sí. Me dijo, ¿cuántas veces se levantó en la mañana y llevó a sus hijos a la ventana oriental de la casa y les dijo, miren muchachos, el sol está saliendo en el este? Le dije, nunca he hecho eso. Me dijo, ¿por qué? Le dije, la gente diría que estoy loco porque el sol siempre sale en el este. Me dijo, por eso es que no hablamos de la persecución. Es como el sol saliendo por el este. Le ocurrió a nuestros bisabuelos, le ocurrió a nuestros abuelos, le ocurrió a nuestros padres, nos ocurre a nosotros, le ocurrirá a nuestros hijos. Es como la salida del sol. Para nosotros, la persecución es simplemente normal. ¿Disculpa? ¿Normal? ¿Normal? Pongamos eso de vuelta en la Biblia, donde está seguro. No dejes que eso salga. ¿Dónde encaja eso? Señor, estás contestando a mis preguntas, pero ¿qué se supone que debo hacer con esto? ¿Prefiero que nos cuelguen que negar nuestra fe en Jesús? Su padre, un esquelético saco de huesos, y le dice, estoy tan orgulloso de ti, padre. Cuando tenía 8 años de edad, me dijo, Nick, ¿sabes lo que es crecer mientras tu papá está en prisión? Vean, yo fui buscando herramientas de parte de Dios. Y lo que encontré fue al Cristo mismo resucitado. Wow. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Please stand. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Amén. Let a clap offering this morning. Hermanos, Dios es bueno. God is good, brothers. Amen.
Dios quiere lo mejor para ti. The Lord wants what is best for you. Dios quiere lo mejor para mí. He wants what's best for me. A veces no entendemos eso. Sometimes we don't understand this. Cuando logremos entenderlo, We manage to understand it, entonces podremos decirle siempre al that Señor, we can tell the Lord, Dios ha sido bueno. God has been good. ¿Cuántos creen eso? How many believe that? Dios ha sido That God bueno. has been good. Pero ¿saben cuál es lo maravilloso de Dios? You know what's the most beautiful thing about God? ¿Y por qué Él nos concede el sufrimiento? And why He allows us to suffer? Dice la palabra del Señor, The Word of God says, y quiero que la lean conmigo I ask you to read it out loud with me. para que vean que este es el recorrido de nuestra vida. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. And you should remember all the way which Lord your God has led you in the wilderness these 40 years, in order to humble you, putting you to the test, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, tu Dios, vivirá el hombre. And He humbled you and let you go hungry, and fed you with the manna which you did not know, nor did your fathers know, in order to make you understand that man should not live on bread alone, but man shall live on everything that comes out of the mouth of the Lord. Piensa, mis queridos hermanos, por un momento, So think for just a moment, brothers, el fruto de tu servicio a Dios, about the fruit of your service el to the fruto de Lord, tu entrega a Dios, of your commitment to será God, muy valioso will be very valuable cuando venga la prueba, when the cuando test venga la comes, tribulación when the tribulation y tú comes, no tengas que negar a Jesús. and you not deny Cuando Christ. tú puedas entender When you can que understand Dios te ama that God y loves que you, parte de su amor and that it's a part of His es el love, sufrimiento en tu vida, and suffering in your life, esto te dará una victoria increíble en this tu will give you vida. incredible victory in your life, De manera que tú podrás darle and gracias this a is where you can Dios, thank God, aún por el sufrimiento, even for the suffering, porque ahí Dios se va a because glorificar. that is where God's going to glorify Himself. Muchos negarán al Señor, Many will deny the Lord. muchos apostatarán de la Many fe, will dice la apostate their palabra. faith, is what the Pero Word of los God fieles says. morirán But the por la faithful causa de Cristo, will die because of the cause of sufrirán Christ. por Él, hermanos, They will die for Him. entregarán sus vidas, They will give their lives, sus hijos, sus their children, pertenencias, their belongings, serán sacrificados, will be sacrificed. cortados la cabeza. the heads cut off. Pero Dios sigue siendo bueno. But God is still good. El Señor los está The esperando, Lord is waiting dándoles la bienvenida. for them to welcome them. Bienvenido. Welcome. Ven, buen servo fiel. Good and faithful En lo servant. poco fuiste fiel, You're faithful in en little, lo mucho te I pondré. will set you upon much. Entra en el Enter gozo de tu into the Señor. joy of your Lord. Y Juan se sorprende a ver millones de personas And in Revelation, John is que surprised to see dice the que many no se people podían contar, that could not be con counted, palmas en sus manos. palms in their hands. Y el ángel le pregunta, ¿quiénes son estos que están aquí? Who are these people that are here? Juan le dice, yo no sé, tú lo John sabes. says, I don't know who they are, you tell me. Y le dice, estos He said, these son los que han salido de gran the ones have come out tribulación of great tribulation y han entregado sus and vidas have given their lives y han lavado sus and ropas have washed their en la clothes sangre del by the Cordero. blood of the Lamb. Esta mañana, And this morning, este mensaje es para que message medites is for you to meditate cómo upon vas a caminar delante of de how Él. you will walk before Him. Imagínense, si el justo If the con righteous dificultad se salva, with difficulty is ¿dónde va a saved, aparecer el malvado y el then what about pecador? those who are wicked? Es importante, hermanos, que It's entendamos important for us to understand que cuando pasamos por pruebas y that when we luchas, go through tests and struggles, Dios sigue siendo bueno. God is still good. Cuando pasamos en enfermedad, en When we go dolor, through sickness and pain, Dios God sigue siendo is still bueno. good. Por eso Job le dijo a su That's esposa, like Job told his wife, no digas tonterías, don't say dumb stuff. hemos de recibir nomás lo bueno. Should we receive y only no what hemos is de good recibir from lo God and malo. not what is bad? Piensen, hermanos, Think, brothers. piensen cómo vamos a honrar a Think Dios, about how we will honor cómo God, vamos a darle la gloria a Dios, how we will give God glory, aún al precio de nuestras vidas, even at the price of our al lives, precio de nuestros hijos, At the price of our al children. precio at the de price nuestros nietos. of our grandchildren. Pablo dijo, Paul he said, peleado la buena I batalla, fought the good fight, he acabado la carrera, I finished my he race. guardado la fe.
Me I've kept espera the la, faith. la corona de The justicia crown of righteousness awaits me, que Dios tiene para mi vida. which God has prepared for me. ¿Cuántos están seguros de esto? How many are sure of ¿Cuántos this? están preparando su How vida many preparing their para lives recibir la corona de to vida receive the crown of que life muy pronto el Señor that very soon estará preparando para the Lord will be nosotros? preparing for us? Vamos a orar Let us pray y piensa por un momento and think for just a moment. qué ha sido lo más importante para tu vida. What's been most important Si in your Dios life? no es lo más importante If para God tu is not most vida, important in your life, piensa por un momento then think for just a moment en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Padre, esta mañana Father, this te morning, doy gracias, Señor. I thank you. Te doy gracias, Señor, por esta I congregación. thank you for this congregation. Permite, Señor, que puedan ponerse al día contigo, Allow, Señor. Lord, that they can come to an accounting Permite que with you, sepan, Señor, to know que todo servicio, that all service, toda dedicación, todo all esfuerzo, dedication, all todo effort, trabajo, todo all lo work, que hacemos para everything tu we do is for gloria, your glory, Father. tiene un premio, Has a- tiene una corona, reward, Señor. has a crown. Ayúdanos para ser Help us, Lord, aún sacrificados, to Señor. be even Aún, sacrificed, Señor del cielo, muertos por tu to causa. be even killed for your cause. Señor, pero Lord, concédenos But help ver us. tu gloria, Padre. Allow us to see your En glory. el nombre de Jesús, In the name of tu Jesus, Hijo amado. beloved Son. Amén Amen. y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Algo que me ha impactado mi vida es saber que Dios permite el sufrimiento en sus hijos. Eso me ha impactado mi vida. Pero más impacta mi vida cuando el sufrimiento viene por su causa, por haber confesado a Jesús, por decir que creemos en Jesús como nuestro Salvador. Los discípulos no entendieron nunca por qué el Señor, no entendieron en el principio por qué el Señor les decía que iban a sufrir, que iban a padecer y que se iban a gozar, iban a tener un gozo de haber sufrido por la causa del Señor. Y eso parecía irónico. Pero la verdad que cuando Pablo y Silas estaban en Filipo y les ataron las manos y les ataron los pies y los pusieron en el cepo, lo que se les olvidó fue taparles la boca. Nuestra boca confesará a Jesús como el Salvador personal de nuestras vidas. Nuestra boca confesará que Dios es bueno. Jesús dijo, hay uno bueno y ese bueno está en el cielo. Vuestro Padre, Él sí es bueno. Así es que al saber que nosotros tenemos un Dios tan bueno, tan misericordioso, ¿cómo no le vamos a servir? ¿Cómo no vamos a entregar nuestra vida? ¿Cómo no vamos a estar expectante aún al sufrimiento, a la tribulación, con tal de alcanzar las promesas de Dios en nuestras vidas? No promesas de riquezas, no enriquecimiento temporal. Alguien dijo que las calles de oro en el cielo serán bellísimas. Y esta persona contestó, ¿para qué quiero el oro allá en el cielo? Yo quiero el oro ahorita. Bueno, puede que tenga su oro aquí, pero cuando llegue al infierno va a estar reclamando, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Querías tu oro? Ahí está tu oro. Hermanos, el sufrimiento, la prueba y la tribulación ya está en proceso. Ya está en proceso todo el sufrimiento, todo el dolor. Quizá no ha llegado a tu ciudad, quizá no ha llegado a tu país, pero ya está en proceso. Los cristianos sufrirán la persecución solamente por creer en Jesucristo y por no estar de acuerdo con la modalidad de este mundo, con el pecado que el mundo que ha propagado y que no aceptamos la maldad ni el pecado de nuestras vidas, sino decimos eso es pecado, es maldad, es perversión y nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Solo por eso serán arrestados, seremos arrestados, muchas veces llevados a las cárceles y en la tribulación se les cortará la cabeza a los cristianos cuando han sido perseguidos y han sido declarados enemigos del Estado. Esto está pasando en Pakistán, en Afganistán, en muchas partes del mundo está sucediendo esto. Los cristianos son muertos y decapitados solo por confesar su fe en el Señor Jesucristo. A veces es difícil decir acepta a Jesucristo, pero Jesucristo es la única solución a los problemas. Si sufrimos con Él, dice la Biblia, sabemos que vamos a reinar. Si nosotros sufrimos, si nosotros somos perseguidos, Dios ha preparado algo para nosotros. Y nosotros, a ser fieles al Señor, cuando lleguemos a su presencia, Él nos va a decir, ven buen siervo fiel,
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aunque parezca difícil la situación, mis queridos amigos y hermanos, yo los invito para que acepten a Jesús como su Salvador personal. Será lo más grandioso, será la bendición más grande en nuestras vidas. Tendremos la satisfacción no solamente de sufrir por el Señor en esta tierra, pero también de un día gozarnos en su presencia para siempre. Allí donde estás, en esos momentos que viene la prueba, que viene la tribulación, ábrele tu corazón al Señor y dile: Señor Jesús, ven a mi vida. Permíteme, Señor, pasar pruebas y angustias en mi vida. Por tu causa los pasaré, pero yo sé que tú tienes algo para mi vida. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser entero y estamos en obediencia a Dios, Dios cuidará de nosotros. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios los bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana aquí en el programa Hawái para Cristo. Dios te bendiga.